Hola a todos, quería pedir disculpas porque me he ausentado, digamos que esta semana, porque he tenido, digamos que muchos problemas y además justo ayer que iba a ser el vídeo, pero tuve un accidente de tráfico y pues gracias a Pilar y a Oscar, que fueron los que me ayudaron mucho, que son dos trabajadores de la ambulancia de Villanueva. Querías darle muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y voy a explicar un vídeo nuevo que es sobre qué es la criminología, pero porque un suscriptor, Yago, hola Yago, me ha pedido que haga este vídeo, entonces pues voy a explicar lo que es realmente criminología. He visto muchos vídeos, muchísimos, en YouTube, de que va mucha gente diciendo, es que criminología es esto, no, no es SI, no, no es tal, no, no es SI, tampoco es Navi ni nada, no, es mucho más complejo. ¿Qué es criminología? Criminología, pues criminología es una ciencia multidisciplinar que bebe de muchas ramas. Por ejemplo, bebe de rama del derecho, de medicina legal, de sociología, de psicología, de psiquiatría. Pero esto no quiere decir de que estos profesionales sean criminólogos. No. Ellos hacen su trabajo, pero un criminólogo ve más allá de lo que ellos hacen. Por lo tanto, un psicólogo, un médico forense o un abogado no es un criminólogo, no. Es multifocal. Podemos ver de diferentes perspectivas lo que sucede en un ámbito delictógeno o victimógeno. También es una ciencia empírica. ¿Qué significa empírico? Es una ciencia que se basa de hechos reales, de la realidad. Bueno, también es una ciencia algunas veces experimental. Algunas veces, ¿por qué digo algunas veces? Porque algunas veces podemos realizar trabajos de tratamiento, por ejemplo, trabajos de reinserción de la víctima o del delincuente, o trabajos de rehabilitación y tal del delincuente. Bueno, eso es lo que es criminología, pero criminología aparte también se basa en el cuándo, en el cómo, en el dónde y en el por qué. ¿Por qué suceden los hechos? Por ejemplo, hubo un caso muy llamativo, que es el caso del asesino de Majadahonda, que llama mucho la atención y sobre todo por las cosas que aparecen en la televisión, pero nadie piensa, a ver si, tenemos que tener en cuenta que es un hombre que tiene esquizofrenia, vale, que vivía con su abuela, vale, pero nadie se pregunta qué fue lo que le sucedió a ese hombre antes de tener la esquizofrenia, de vivir con su abuela y de cometer todos esos hechos delictivos. Eso también se basa en la criminología, de mirar diferentes enfoques, de mirar desde cuando era pequeño, su entorno familiar y su entorno social, porque esto también influye, su entorno, desde cuándo empezó esta persona a tener sus brotes psicóticos y a empezar a tener una esquizofrenia. De esto también se basa la criminología. Debemos de tener en cuenta, aparte, que la criminología nació en 1883, de las cuales una persona que se llama Pablo Topinard introdujo la palabra criminología. Este hombre decía que la criminología es una ciencia que se basa en el estudio de la criminalidad y de los delitos. Sí, Pablo, sí tienes razón, Pablo. Bueno, pero realmente los padres de esta ciencia son dos, Lombroso y Garófago. Estos dos hombres se basaron en estudios empíricos, que son basados en hechos reales, pero estos llevaron un estudio en prisiones. Entonces cogían a diferentes personas y decían, bueno, pues esta persona la vamos a categorizar como una persona delictiva. ¿Por qué? Ahí está la pregunta del siglo. ¿Por qué? Porque se basaban en estudios antropométricos y fisiológicos. Entonces, dependiendo de los rasgos físicos y corpóreos de la persona,
decían, esta persona es delictiva, esta persona no es delictiva. Por ejemplo, había mandíbulas mucho más anchas, más pronunciadas, narices mucho más anchas, pómulos más estrechos o más anchos, también, eso también influía. La frente, los mentones también más anchos, entonces decían, bueno, pues entonces esta persona, como tiene frente ancha, ojos más pequeños, una mandíbula más pronunciada, tiene un grosor más fuerte, la vamos a categorizar como una persona delictiva. Algunas veces coincidían esos rasgos delictógenos, pero otras veces no. Que ese fue un gran fallo de Lombroso. Garófago también decía una cosa súper importante, que de hecho hoy en día sigue siendo importantísimo en el ámbito criminológico, porque decía que las leyes térmicas, o sea, la climatología, influyen en las personas. Es un dato súper importante. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, sí influye. Un ejemplo, yo cuando está lloviendo, y supongo que le pasará a millones de gente también, cuando llueve, cuando no hay sol, todo está nublado, a mí me apetece quedarme en mi casa, tirada en el sofá, con una mantita y viendo la tele. O sea, no me apetece nada más, ni salir a la calle. Pues eso nos pasa a muchos. Entonces, él decía que la climatología nos influye. Eso quiere decir que yo cuando está en ese tiempo así, pues yo me pongo muy triste. ¿Qué pasa en los países nórdicos de Europa? En los países nórdicos de Europa hay una tasa muy elevada de suicidios. ¿Por qué? Porque no hay sol. Entonces, como no hay sol, la gente se deprime. Y como la gente se deprime, pues la gente se suicida. Es así, no hay más explicación. Entonces, Garófago tenía razón. La climatología influye en las personas. Por otra parte, también decía que, por ejemplo, en ámbitos calurosos, como los trópicos y tal, aumentaban más los delitos de ámbito sexual, pero disminuían otros tipos de delitos. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, en las zonas con frío? ¿Qué delitos se hacían? Pues se hacían delitos más de robo, de hurto, de mano blanca. Esos delitos se llevaban mucho más. Pero claro, ¿y hoy en día también influye? La verdad es que sí, la verdad que sigue influyendo porque las leyes térmicas siguen avanzando y siguen estando ahí. Entonces esto es lo que realmente es criminología y en lo que se basa. También se basa en las relaciones de dos personas, por ejemplo, de la víctima y del agresor. ¿Esa víctima conocía al agresor o ese agresor conocía a la víctima? ¿Y por qué elige esta víctima? Pues eso también lo lleva a cabo la criminología. Como por ejemplo Ted Bundy. Ted Bundy es una persona, digámoslo así, persona asesina con estudios, porque era abogado, súper inteligente, de la cual puedo decir que era una de las personas más brillantes, pero a la vez muy perversa porque era un psicópata muy organizado. También explicaré en otros vídeos la diferenciación entre psicópata porque muchas veces la gente se confunde, que no son enfermos mentales, porque también me lo han dicho muchas veces que no son enfermos mentales, lo doy por adelantado. Y Ted Bundy escogía siempre a unas mujeres de pelo moreno, pelo corto al cuello, con una línea medio, pero todas sus víctimas eran iguales, seguían el mismo patrón. Pero tenemos que tener en cuenta de por qué Ted Bundy seguía esa misma línea, ese mismo patrón. ¿Por qué? Entonces, para saber el por qué, la criminología se tiene que ir hacia atrás. Ver qué fue lo que le pasó cuando era pequeño para que él decidiera matar a esas personas, mujeres, que tenían el pelo corto, pelo oscuro y línea en el medio, justo como yo. Bueno, pues la razón de esto es porque él fue adoptado por su abuela cuando era pequeño y este era hijo de su madre, pero claro, su madre se hacía pasar por su tía. Bueno, una cosa muy rara familiar. ¿Qué pasó? Que él se dio cuenta a los 15 años y ¿qué sucedió? Que decidió vengarse con el paso del tiempo, pero ya después de que había estudiado Derecho, había empezado a ejercer y tal, y pues empezó a matar a mujeres que tenían las mismas rasgos físicos y características que su madre. Algo muy curioso es que siempre dejaba una firma.
¿sí? Los asesinos también dejan firmas. Por ejemplo, este hombre dejaba firmas corpóreas en el cuerpo de las mujeres, como por ejemplo hacía rayaduras, achaques, latigazos, cortaduras en el cuerpo. Son firmas de criminales. Eso también lo lleva a cabo en la criminología. También lo estudiamos. También lo explicaré en otros vídeos más avanzados, pero este lo voy a hacer por temas y este es el tema 1, así que este lo voy a dejar para otros. También para que vean lo que influye, o sea, porque no solo estudiamos esto, sino que estudiamos muchísimas cosas. O sea que también nos tenemos que basar en hechos del pasado, o sea, no solamente, pues es que esta persona hizo esto y ya se la categorizamos así. No. Esa persona hizo eso, pero por algo, por un motivo. Tenemos que saber el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y tenemos que saber por qué le pasó eso cuando era pequeño, quién se lo hizo, alguien se lo hizo, cómo era su ámbito, todo. Tenemos que saber todo. Entonces, eso se basa en la criminología. ¿Sí? Los psicólogos lo estudian psicológicamente, los médicos forenses pueden ver a la víctima después del fallecimiento, sí, también, o sea, también, sí hacen su trabajo muy bien, pero la criminología va más allá, que tiene que quedar eso claro, que muchas veces se preguntan muchísimas empresas que ¿qué hace un criminólogo? Un criminólogo hace miles de cosas, o sea, estamos rodeados de criminología constantemente. Yo ayer tuve un accidente de tráfico y también estaba influida la criminología. ¿Por qué? ¿Quién me dio el golpe? Pues claro, otra chica que vino en su coche y zasca. Ahí también está influida la criminología. ¿Qué tiene que hacer? Venir el perito forense o el perito judicial a revisar qué fue lo que pasó. Eso también lo puede hacer un criminólogo. Porque muchas veces tú puedes ser criminólogo y hacerte una especialidad en perito judicial. También estás dando tu enfoque criminológico. Entonces la criminología se basa en muchísimas cosas. Bueno, pues esto es el vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente lección, que hablaré sobre el objetivo de la criminología desde un punto de vista delictivo. Pues muchas gracias y hasta luego. Se pueden suscribir aquí en este botoncito de aquí abajo, denle like también y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.